tallada en hielo. Fue como si penetrara en el tiempo, en un tiempo que se había detenido 1000 años antes. Lo que mis ojos fueron los primeros en ver fue lo que había visto el último sacerdote maya al retirarse. Y vamos a dar continuación a nuestro programa para darle la palabra a Claudio Alberto Yolquín Ruz Gutiérrez. Él nació en la Ciudad de México y estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido funcionario del gobierno de la Ciudad de México en el área de asuntos internacionales en 2 ocasiones, de 1997 a 2000 y de 2012 a 2018, así como director ejecutivo del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de 2002 a 2008. Y desde 2018 a la fecha es funcionario del gobierno federal. Muy bienvenido y adelante. Muchas gracias. Pues primero que nada, gracias a todos los asistentes a esta nueva presentación de un libro, al doctor Diego Prieto, sin cuyo entusiasmo por este proyecto pues no habría sido posible, ¿no? A los distinguidos integrantes del presidium, Ana Luisa, con quien me conoce, tenemos el gusto de conocernos desde antes de que yo pusiera pies sobre este mundo, ¿no? Y después también mis primeros pasos, que andaba yo dando lata por los pasillos del Centro de Estudios Mayas en la UNAM. Hablaré un poco de la génesis de este proyecto que nos trae esta tarde aquí. El año pasado, a principios del año, aprovechando un encuentro con el doctor Prieto, pues me permití recordar que era el año pasado el 70 aniversario del descubrimiento de la tumba de Palenque, y pues que sería interesante, ¿no? El poder, tomando esa fecha como pretexto, como contexto, ¿no? El reeditar un libro que, pese a ser el libro que mi padre consideraba más importante dentro de su obra, su magnum opus, ¿no? En sus palabras, el hijo predilecto entre sus libros, había corrido con cierta suerte no tan favorable, que había hecho que no se editara no se reeditara en casi 30 años, y las ediciones anteriores que hubieron no fueron ediciones demasiado numerosas. Era un libro en su formato original, grande, con muchas fotografías, muchas imágenes, por lo tanto un libro caro de editar, caro de adquirir. Y pues considerando que la intención de mi padre a lo largo de toda su obra, a lo largo de toda su trayectoria como investigador, como académico, fue que su trabajo tuviera siempre una máxima difusión. Él siempre tuvo la inquietud, esa vocación de que el conocimiento se hiciera tan accesible como fuera posible a todos quienes mostraban interés. Pues parecía un buen momento, un buen pretexto para retomar este libro, regresarlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia y reeditarlo. El reto de reeditar este libro no fue menor. Parecería sencillo simplemente decir que solamente se reeditó, pero en realidad se rehizo. Es decir, aparte de los textos, en los cuales no se le cambió ni una coma, por supuesto, las fotografías del libro original eran inconseguibles por distintas razones. El duplicarlas aún con medios digitales
no garantizaba ni remotamente la calidad que este libro merecía. Entonces, un esfuerzo encabezado por pues, todo un equipo de profesionales, entre ellos Jaime Valli, a quien no lo veo por aquí, pero bueno, de todas formas lo saludo, ya lo vi. Jaime y todo su equipo con gran entusiasmo, con gran devoción realmente, se dieron a la tarea de encontrar imágenes dentro de los archivos del INAH para sustituir las que habían. Es decir, los mismos sujetos, los mismos temas del libro original, los mismos objetivos, pero con imágenes, vamos a decirle, renovadas, impreso además con una mejor tecnología, ¿no? El resultado pues está aquí a la vista. Creo que es un libro de gran calidad. Es un libro además que se hace más accesible en su formato, más accesible en su costo. Es decir, es un libro que pese a todos los años que han pasado, pues deberá llegar a mucha más gente. Y es un libro que tiene particular trascendencia, no solo desde un punto de vista personal, familiar, bueno, en mi caso, ¿no? Porque además pues me invitan a escribir unas palabras que se incluyeron en el libro, cosa que un orgullo que me abruma simplemente de mencionarlo. Me permití pues escribir una semblanza de la trayectoria de mi padre y demás, desde la perspectiva que yo tuve de él cuando un niño, porque bueno, pues desafortunadamente la vida quiso que nos separáramos aún siendo yo un pequeño, pero traté de retomar mis memorias de esa época y probablemente también algo de mi vocabulario de esa época, pasarlo al papel y bueno, espero que cuando lo lean no sientan que esto es algo que desentona. Pero la importancia de este libro para la antropología mexicana, para la arqueología y la antropología mexicana, no es menor. Seguramente mis compañeros del Presidium abundarán en este tema, pero estamos hablando de un libro que aborda, que es un compendio del conocimiento de la cultura maya de ayer y de hoy, como dice el título. Esas dos palabras, ayer y hoy, se perdieron en la edición original, en una decisión que desconozco cómo fue tomada, pero era algo que el doctor Rus hacía hincapié, porque la cultura maya no es una cultura que desapareció cuando se abandonan las grandes ciudades del clásico y del posclásico. Es una cultura que sigue tan viva y vibrante hoy día como hace 1000 años, como hace 2000 años y como hace mucho más tiempo. Los nuevos conocimientos, claro, traen más precisión sobre la cultura maya, más preguntas, ¿no? Más hipótesis, pero lo interesante es que en el trabajo del doctor Rus y mucho en lo que plasma este libro, que ahora ya podríamos hablar que se trata de un clásico, es que las perspectivas generadas desde la antropología mexicana, desde, vamos a decir, una escuela de pensamiento de la antropología mexicana, son las perspectivas correctas desde un principio. Es un libro, el trabajo del doctor Rus como científico, ¿no? Le dedicó muchísimo tiempo justo a eso, a generar una visión, una escuela, ¿no? Mexicana, de antropología mexicana de mayistas en particular, ¿no? Que abordara el estudio de la civilización maya, haciendo a un lado pues vamos a decirles, desviaciones ideológicas con que antropólogos previamente de otros países, de otras naciones, habían abordado este estudio. Terminar con los mitos, ¿no? Aterrizar a los mayas como seres humanos, no como una
especie que bajó de una nave espacial y que de pronto brotó en la selva, hicieron brotar en medio de la selva grandes ciudades, no, sino como una cultura que bien tiene su origen, su periodo de desarrollo, de crecimiento a lo largo de siglos y no milenios, ¿no? Con una lengua que va haciéndose más compleja, que va diferenciándose, en fin, con todo lo que hoy día podemos ver, ¿no? en los grandes sitios arqueológicos, pero también podemos ver a lo largo del territorio maya entre sus pobladores, entre esta cultura, que insisto, es una cultura viva, es una cultura vibrante, es una cultura que sigue ofreciendo, que sigue sorprendiendo, que sigue haciendo arte, que sigue construyendo, en fin. Creo que no debo extenderme mucho más por respeto al tiempo ajeno y no sé. Muchas gracias por sus palabras, arquitecto Ruz. Aprovecho para agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de INA TV y además a toda la gente de los centros INA y de los centros de trabajo del instituto que se unen a esta celebración de los 84 años del instituto a través de la presentación de este libro. Vamos a continuar con nuestro programa con la doctora Ana Luisa Izquierdo. Ella es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora titular del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad desde hace 40 años y del que fue coordinadora de 1993 a 1999. De 2004 a 2006 fue coordinadora del posgrado en estudios mesoamericanos del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado más de 50 artículos sobre educación, derecho, arte, fuentes coloniales, instituciones políticas prehispánicas y situación jurídica de los mayas actuales. Actualmente su línea de investigación es el estudio de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos indígenas de la época prehispánica y del presente, y le agradezco mucho su participación hoy porque sé que es un tema muy querido, y le damos la palabra a la doctora Ana Luisa Izquierdo. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar en esta celebración de los 84 años de fundación de… bueno. Entonces vuelvo a saludarlos a todos de nuevo y a decir que es un honor para mí estar en esta celebración. Quiero hablar del doctor Ruz porque desde 1987 lo he estudiado. Publiqué en un libro que se llama Alberto Ruz frente al pasado de los mayas, que tuvo en esa época, se valoraba mucho la obra escrita, entonces tuvo 40,000 ejemplares, 40,000 ejemplares que se acabaron. Ojalá también se pueda volver a reproducir. Desde ese entonces he tenido una estrecha relación con el estudio de la obra de Alberto Ruz, porque en la Universidad de Texas me encontré a una experta, Elaine Shiley, que ha estudiado mucho al doctor Ruz y juntas hemos sacado adelante una serie de artículos sobre él. Quiero hablar de las virtudes del libro. En primer lugar, quiero decirles que es un libro clásico que deben de leer todos los arqueólogos, pero también la gente aficionada al conocimiento de los mayas o de los pueblos prehispánicos. Este libro es una expresión de un arqueólogo completo, diría yo. Diría yo porque el autor ensayó en este libro el ejercicio de la transdisciplina y de la multidisciplina. Por la transdisciplina estoy tomando en cuenta que él, aunque el corazón del libro es la arqueología, también tomó resultados de otras ciencias como la agronomía, la geografía, la lingüística, la etnografía. Pero también, y esta es una de las virtudes que quisiera destacar más enfáticamente, es la multidisciplina. Es decir, este libro se ve el ejercicio de los métodos y de
las trayectorias que tienen otras disciplinas. La primera de ellas es la historiografía. Él hizo análisis y conoció todas las fuentes que hablan de los pueblos mayas, de los momentos de la conquista y posteriores a ellos. Pero no solo eso, aplicó entonces la crítica de fuentes y en el libro dice las limitaciones que tienen ciertas fuentes para interpretar a los mayas. Pero no solamente se quedó ahí, sino también hizo un análisis de todo lo que se había escrito sobre los mayas en grandes compendios. Las obras de su tiempo, todas escritas por extranjeros, americanos, ingleses, todas escritas por ajenos a nuestra cultura, y criticó sus esquemas. Por ejemplo, de Morley criticó el esquema de Antiguo y Nuevo Imperio. Él acusa a Morley de falta de rigor científico y que era un hombre obcecado. Esto era también ensayos de crítica histórica. También, perdónenme la palabra, desoyó a George Bryner. También tuvo palabras duras con Thompson. Dijo que Thompson era fantasioso, idealista. En cambio, sí exaltó la obra de los mayas de Michael Coe. Pero Michael Coe fue muy cruel también, criticando las posiciones de Alberto Ruz. Entonces, podemos decir que también ejerció la historiografía como una ciencia completa, no nada más para hacerse de unos datos más, sino para ejercerla con sus propios métodos. Otra, y podemos decir de varias ciencias, pero otra es que es muy importante y de la que acabamos de escribir un artículo, es las ideas sobre teoría del arte. En la explicación de cómo se gestiona una obra de arte y cómo se definen los estilos artísticos, aunque él hace su propia versión, ya había las versiones de Marquina, las versiones de Pollock, pero él hace su propia versión de los estilos. Pero él también la gestión, cómo se gestiona el arte. Y aquí me permito leerles un párrafo que se transcribió en la nueva edición del libro y que él había escrito en 1950 en un artículo que se llama Universalidad, Pluralidad y Singularidad del área maya. Dice: entre los fenómenos humanos, refractarios por su misma esencia a la inflexibilidad de las clasificaciones y al dogma de las teorías, quizás sea el arte el más esquivo. Catalogar manifestaciones artísticas entraña siempre un forzamiento por exceso de simplificación o de comprensión, cuando no por una verdadera mutilación. Fluido, cuando se está refiriendo al arte maya, fluido, complejo, ese producto de las más íntimas vibraciones del hombre, huye ante todo intento de explicación y logra escapar entre las mallas de las tesis más racionales. Entonces, sus incursiones en la historia del arte es que se hace historiador del arte. Eso es lo interesante. No nada más toma algunas cosas, sino él mismo saca de sí. Bueno, él fue historiador del arte desde que estuvo en Francia como becario. Él hace un trabajo que se llama El arte francés moderno, en que critica el arte avant-garde y dice que es un arte snob, que los franceses deben ver a México y al arte de los grandes muralistas mexicanos, porque es un arte con sentido social. Asimismo, hizo historia social y política, usando como modelo el modo de producción asiático. Razona su pertenencia a este modo de producción que le llama despótico, comunitario o tributario.
De una manera más empírica, podríamos sugerir la práctica de la antropología social, experiencias que él se grabó en sus trabajos de campo al convivir estrechamente con los trabajadores mayas durante las excavaciones. Otra razón para leer el libro es también porque implica su sentido social que tuvo como arqueólogo y como historiador. Para él, la arqueología maya y toda su práctica para aumentar el conocimiento de los mayas en su trayectoria histórica era útil, pero era útil para conocer a los mayas mismos, pero también para dignificarlos, para devolverles su historia. Y la restauración de los monumentos era para poner en valor y que ellos se sintieran orgullosos de su propio pasado. Debo de añadir que todo lo que se encuentra en este libro también, aunque es una gran compilación, él ya lo había logrado con otras publicaciones. Ya había, desde muy joven, él ya había expresado sus conocimientos y los había puesto por escrito. Por cierto, tenía muy buena pluma, no siendo el español su idioma materno. Él seguramente era bilingüe por su padre cubano y su madre francesa, pero fue a la escuela en Francia hasta los 18 años. Entonces no era su lengua materna y sin embargo su pluma es excelente. Sus posiciones teóricas también ya las había expresado antes, su metodología, sus interpretaciones. La primera síntesis de la cultura maya prehispánica en español la escribió después de dar un cursillo en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, publicado ahí en 1957. Se llamó La civilización de los antiguos mayas. Y ampliado fue publicado por el INA en 1963, en la serie Historia con el número 10. Con prólogo de Felipe Martínez Arango, quien lo había invitado a Cuba. Después se publicó en francés, también por el INA, en 1964, con el prólogo de Estres Serpeán. Otro tema a comentar es el sentido humanista que le da a la arqueología. Hay un artículo que tiene muy significativo que se llama El sentido humano de la arqueología, pero es de 1945, el año en que se recibe. Entonces, todo lo que está en este libro ya estaba en sus raíces desde que él inició su carrera de arqueólogo. Entonces, me permito, ya tampoco quiero abusar del tiempo porque yo, perdón, pero podría hablar toda la tarde, además de que lo viví porque fue mi maestro, me dio clases, me dirigió la tesis de licenciatura, estuvo en mis exámenes profesionales, siempre hacía que no me pusiera nervioso, etcétera. Pero este sentido social son las palabras con que se termina este libro. Una luz de esperanza ha asomado al horizonte para los pueblos indígenas de América. El pueblo maya, entre ellos, angustiado e impaciente, espera su hora. Pero quiero decir algo más, que quiero dar reconocimiento a quienes hicieron esta edición, porque si bien los pies de fotografía son los mismos, las fotografías son otras. Por ejemplo, la cara, pero sí coinciden perfectamente el pie de fotografía con el rostro. Por ejemplo, el rostro de la máscara de Palenque es el rostro con la restauración hecha por el INA, con nuestras compañeras, que cambió realmente la fisonomía del personaje. Entonces, sí quiero dar mi reconocimiento a Magdalena Juárez, Carlos Inchaustegui y Rodrigo Castillo. Y además, esa buena idea de hacerlo en una página en textos divididos paralelos. Y realmente está muy bien armada la edición. Realmente felicito a Lina porque hizo un gran esfuerzo. Todas las fotografías son estupendas, estupendas. Y realmente reconozco
la obra de Lina y la memoria de Alberto Ruz vive en nosotros. Muchas gracias, querida Ana Luisa. Nos quedamos muy emocionados de oír tus palabras. Vamos a dar continuación a nuestro programa ahora para darle la palabra a Daniel Juárez Cosío. Él es arqueólogo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios en conservación y restauración arquitectónica en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la ENCRIM, y en la actualidad se desempeña como curador de la colección Maya del Museo Nacional de Antropología. Ha desarrollado proyectos de investigación en Yaxchilán, Chiapas, Pomoná y Moral Reforma en Tabasco, Plazuelas, Guanajuato y Tancama en Querétaro. Es colaborador del proyecto Caminal Juyú en Guatemala, que dirige la doctora Bárbara Arroyo, y algunos títulos de sus más recientes publicaciones son La pequeña acrópolis de Yaxchilán en el contexto de la arquitectura palaciega, 7 años en la Sierra Gorda, exploraciones en la Plaza El Mirador de Tancama, Querétaro, intervenciones en Mucancá y Altar de los Reyes en Campeche, y Archaeological Obsidian from la Sierra Gorda, México, by Pixel. Le damos la palabra a Daniel Juárez. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Muchas gracias y buenas tardes por estar aquí acompañándonos. Perfecto, creo que ahí se oye mejor o ahí se oye mejor. Ok. Perfecto, bueno, pues para mí es un honor y un privilegio estar aquí y sobre todo pues agradecer la invitación para presentar este impresionante libro del maestro Ruz, a quien debo decir que solamente vi una vez cuando fui estudiante en 1976, un homenaje que le hacían ahí en el Museo Nacional de Antropología, la ENA, la vieja ENA, y aquí está Diego, que medio fuimos compañeros. Se encontraba en la parte alta del museo. Fue una tarde y fue la única vez que vi al maestro Ruz. Presentaron justamente la película de José Servín Palencia sobre el descubrimiento de la tumba. Años más tarde, ya en 1980, pues no tuve la fortuna de verlo porque ya había muerto, pero me tocó con el profesor García Cantú y Roberto García Moll, que hicieron un viaje a Yaxchilán, de proyectar el túmulo funerario que le hicieron en Palenque. De tal manera que pues para mí es muy grato realmente estar aquí y recordar su figura, aunque no lo conocí, pero lo hemos leído en la ENA. Y para no abusar del tiempo también voy a leer unas palabras que escribí. Cuando me senté a escribir estas notas, me vinieron a la mente las palabras que José Saramago pone en boca del narrador de su novela El año de la muerte de Ricardo Reis, y cito: quien diga que la naturaleza se muestra indiferente a los dolores y preocupaciones de los hombres es que no sabe ni de hombres ni de naturaleza. Un disgusto, por pasajero que sea, una jaqueca, incluso de las más soportables, trastornan inmediatamente el curso de los astros. Perturban las regularidades de las mareas, retrasan el nacimiento de la luna y sobre todo desajustan las corrientes de aire. El pasaje me surgió justo cuando disponía mi salida a Palenque y recibía la invitación para participar en este evento. Fue, sin lugar a dudas, una revelación marcada por la realineación de los astros, consecuencia de la prodigiosa danza protagonizada por Saturno y Venus apenas el pasado 22 de enero y la aparición del cometa verde. Y así lo hubieran consignado los antiguos mayas, como lo hicieron en la bóveda del cuarto 2 del Templo de las Pinturas en Bonampak. Mi colaboración en Palenque con Arnoldo González se reduce a la excavación y restauración del Templo de la Cruz Foliada, edificio que fue intervenido por Ruz durante las temporadas de 53 a 55. En aquella época solo se restauró el templo y desde entonces el basamento permaneció en ruinas debido a problemas estructurales. Hasta donde hemos avanzado en el proceso de excavación, todo indica que estos se presentaron desde su construcción, ocurrida durante el último tercio del siglo VIII por Kinich Khan Bahlam.
La trayectoria académica de Rus resulta particularmente interesante, no solo por el descubrimiento de la tumba de Hanna Pakal, sino también por su contribución al desarrollo de la arqueología maya durante la década de los años 40, cuando instituciones norteamericanas como el Peabody, Pennsylvania, Tulane y Carnegie mantenían ambiciosos programas de investigación. Recientemente, Ana Luisa Izquierdo y Elaine Shield bordaron sobre la vida de Rus. De igual forma, el Seminario Fundadores de la Antropología Mexicana del siglo XX, dirigido por Leonel Durán, invitó a Lynette Lowe, Carlos Álvarez, El Pájaro, y Mauricio Ruiz Velasco, moderados por el profesor Carlos Navarrete, para recordar la participación de Rus en la fundación del Centro de Estudios Mayas. Resulta un lugar común entre sus biógrafos acentuar la militancia política que profesó, situación que lo forzó a exiliarse en México en 1935 durante la dictadura de Fulgencio Batista. El gobierno de Lázaro Cárdenas le brindó asilo, hecho que además coincidió con el establecimiento en 1938 del Departamento de Antropología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional, el cual, con la creación del INAH en 1939, dio cuerpo a la ENA. Rus y Calixta Guiteras Holmes, su primera esposa, estudiaron en esta institución. Otra viñeta en la vida de Rus quedó consignada en el obituario que dedicó a Alfonso Caso. En 1938 hizo su primera práctica de campo en Monte Albán y colaboró con él hasta 1940. 3 años después lo nombró director de investigaciones arqueológicas en Campeche. Los astros se realinaban y le guiñaban el camino hacia el mundo maya. Esta experiencia, me parece, fue importante en la formación de Rus en el campo de la restauración arquitectónica. Recordemos que los primeros pasos de Caso en este ámbito fueron guiados por José Reigadas Vértiz, y en 1934 Jorge Acosta se incorporó al proyecto Monte Albán. Rus colaboró entre 1937 y 1939, cuyos trabajos incluyeron Montenegro y Yucundají en la Mixteca, así como Atzompa y Mitla. En los informes queda explícito que los recursos se canalizaron fundamentalmente a la reconstrucción arquitectónica, labores que le fueron encomendadas a Acosta hasta 1940, cuando fue comisionado a Tula para dirigir las exploraciones en las que fue asistido por Hugo Moedano Kerr. En 1944, Ignacio Marquina dejó la jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos en manos de Enrique Juan Palacios, entre cuyos investigadores se encontraban Miguel Ángel Fernández y a cuya plantilla se incorporó Rus. Por aquellos años, José Erosa Peniche trabajaba en Uxmal y Chichén Itzá, mientras Miguel Ángel Fernández seguía sus labores en Palenque y Rus, para 1947, se hacía cargo de Xná, Xicalango y Champotón. Su experiencia en Monte Albán, tutelada por Reigadas Vértiz y Acosta, lo llevaron a desarrollar un cuidadoso trabajo de restauración en Uxmal, Cabá, Sayil y Labná. La tradición oral recuerda que uno de sus albañiles, Juan Chablé, originario de Oxcuzcab, lo acompañó durante muchos años. Esta relación favoreció el desarrollo de un grupo de ruineros, como se les conocía localmente, quienes se especializaron en labores de consolidación. Todavía en la década de los años 70, cuando Norberto González Crespo fue designado titular del Centro Regional del Sureste, este oficio se mantenía a través de la Brigada Volante, responsable de proporcionar mantenimiento a las zonas arqueológicas de la península. En 1944 falleció Miguel Ángel Fernández, víctima de paludismo. Si bien es un actor poco recordado, habría que destacar su labor como investigador y restaurador, que, desde nuestra perspectiva, fue un aprendizaje que logró a partir de un trabajo bien reflexionado, producto de la observación atenta a las soluciones empleadas por los antiguos mayas. Cuando Eduardo Noguera asumió la titularidad de Prehispánicos en 1947, pidió a Rus trasladarse a Palenque para que informara sobre las condiciones en que se encontraba el sitio y reanudar las labores que no pudo concluir Miguel Ángel Fernández. Su reporte refleja las peripecias para llegar al sitio desde Mérida, donde residía. Traslado en autobús a Campeche, trayecto en ferrocarril hasta Tenosique, que era la última estación, avioneta hacia Palenque y caballo para finalmente alcanzar las ruinas. Y ya me cansé nada más de
recordar este camino. Resulta interesante que el reporte incluye también el conflicto suscitado entre Joaquín Hernández Palacios, administrador de correos, y Agustín Álvarez Peñate, el guardián del sitio. Este relato, años más tarde, se sumaría otro que da cuenta de un tesoro enterrado en el sitio, el cual se transmitiría durante muchos años por tradición oral. Finalmente, en 1949, Rus inició los trabajos en Palenque, los cuales se extendieron por casi una década. Como parte de sus objetivos, planteó elaborar un cuadro cultural e histórico a escala regional. Hoy podríamos describirlo como un proyecto interdisciplinario. Lo que sucedió después es de todos conocido, el descubrimiento de la tumba a partir de la remoción de los tapones que sellaban la losa. Aunque quizás pocos recuerdan que en 1923 Franz Blom, comisionado por Manuel Gamio, recorrió Palenque y en su informe consignó la presencia de estos elementos. Ignacio Marquín en sus memorias anotó que Miguel Ángel Fernández levantó la tapa que sellaba la cripta y observó la escalinata, cuya exploración no pudo continuar debido a que se encontraba hacia el final de la temporada de campo y poco después ocurrió su lamentable deceso. En 1955, Rus fue invitado por las universidades de Oriente en Santiago de Cuba y la de Las Villas, en Santa Clara, para impartir el curso La civilización maya. Ese mismo año, pero un 7 de julio, Fidel Castro se exiliaría en México. Las condiciones de represión militar que Cuba vivió en ese momento motivaron que Rus presentara solo una de las sesiones proyectadas. Para 1957, producto de la preparación de aquellos materiales, la Biblioteca de Ciencias Sociales en Santiago de Cuba publicó La civilización de los antiguos mayas, que ya nos recordó Ana Luisa. Este trabajo fue revisado y reeditado en varias ocasiones por el autor, una de ellas en 1963 por el INA, que sirvió también como guión museográfico para el Museo Nacional de Antropología en 1964. Es, de alguna manera, el antecedente de su obra póstuma El pueblo maya, libro que hoy nos convoca en este recinto para celebrarlo. La introducción, antecedentes y propósitos, sobre la que me interesa centrar la atención, es una revisión crítica sobre los compendios relativos a la cultura maya, desde Herbert Spinden en 1903 hasta la publicación de Michael Cove en 1966. Hay quizás un énfasis especial hacia una de las obras de divulgación que en su momento tuvo una gran difusión, La civilización maya, de Sylvanus Morley, publicada en 1946 por la Universidad de Stanford y traducida al año siguiente por Adrián Recinos para el Fondo de Cultura Económica. Más allá de esta glosa, quiero destacar el rigor con el que Rus urdió el entramado de su obra dentro del materialismo histórico, el cual abordó no como una moda académica, sino como proyecto de vida, el cual abrevó durante su militancia de la mano de Antonio Guiteras Holmes, y quiero citar en extenso la última parte de este pasaje. Al leer, y cito, al leer la mayor parte de las obras de divulgación, parece que solo existieron sacerdotes, jefes civiles y militares, altos funcionarios, sabios y artistas. El pueblo solo se adivina en un nebuloso trasfondo. Se presupone su indispensable existencia, pero esta carece de interés para el historiador. Cuando se hace referencia al pueblo, es para presentarlo como partícipe, con su trabajo, su fe y sus sacrificios en la tarea colectiva que giraba alrededor del acto religioso, en perfecta armonía con sus dirigentes, integrando con ellos una sociedad equilibrada, sin conflictos y estática. Con esto no voy a seguir con el último párrafo, eso se los dejo de tarea, me hacen un control de lectura y en la siguiente reunión nos sentaremos a discutirlo. Y es una invitación para que lean el libro, pero hay de línea una serie de problemas que me parece siguen siendo vigentes dentro de la antropología en lo general, y dentro de esta antropología en lo general hablo también de la arqueología. Como decía el profesor Navarrete, hay que hacer arqueología antropológica. Muchas gracias por su generosa atención. Muchas gracias, Daniel.
Eh, Nuestro cuarto presentador, el doctor Fidencio Viceño Chel, se encuentra un poquito enfermo, así que no nos va a acompañar hoy, pero nos ha dejado un pequeño video que vamos a presentar ahora. Fidencio es hablante nativo de maya yucateco, cursó la licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán, la maestría en la ENA y el doctorado en la UNAM. Participó en la elaboración del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales y es miembro del Consejo Editorial de la Jornada Maya. Ha escrito libros y artículos sobre temas de lengua y cultura maya y también ha sido colaborador de las academias de la lengua maya de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como las del Itzá y el Mopan en Guatemala. Actualmente es investigador del INA y coordinador del proyecto Documentación, Fortalecimiento y Difusión de la Lengua Maya. Les dejamos el video del doctor Briceño Chel. Quiero decir de antemano que este libro del mayista Alberto Ruz-Lulier presenta obviamente su visión de Mesoamérica, pero también una visión amplia de lo que podríamos llamar desde entonces el mundo maya. Con esta idea podemos entender que la territorialidad maya va más allá de las fronteras nacionales para dibujar una gran nación que abarca espacios específicos que van distinguiendo, pues obviamente por razones geográficas, históricas, somáticas, culturales, lingüísticas, etc. Y es precisamente con Ruz, con esta obra, que se ve de manera más clara que esta gran cultura abarca un gran territorio que hoy ocupan 5 países. Me refiero a México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y parte de El Salvador. Y esto es muy importante porque se ve de manera ampliada esta gran territorialidad y que también nos abre un gran panorama para entender que lo maya no es solamente las tierras bajas mayas o la península de Yucatán, sino un conglomerado de territorios, de espacios y de maneras también de ser, ¿no? La documentación que hizo desde varios ámbitos para formular sus propuestas y precisiones a otros estudios es realmente una joya, ¿no? Cómo va haciendo comparativamente eh, los estudios, proponiendo, pero también viendo lo que sus antecesores habían descrito sobre la cultura maya, ¿no? Entonces, las fuentes informativas que usa Ruz dan rigor al trabajo y sientan una manera muy particular, informativa, pero también formativa de entender el gran tema de la civilización maya o de la cultura maya, ¿no? También 2 términos que pone en juego ahí para distinguir la diferencia entre estas 2 maneras de nombrar a este grupo humano, ¿no? Por ello, se basa en varios tipos de documentación y realiza una clasificación de estos documentos de la siguiente manera. En primer lugar, las fuentes históricas castellanas que toma y que va describiendo, ¿no? Las fuentes históricas indígenas que son muy importantes justamente para este comparativo de maneras diferentes de ver y de ser en el mundo. Fuentes arqueológicas que describen ampliamente los varios sitios arqueológicos que conjugan gran parte de esta territorialidad. Fuentes etnográficas que nos llevan desde la organización social hasta la alimentación, los sistemas de producción, etc. Fuentes lingüísticas que justamente sirven para ver no solamente la diferencia entre una lengua y otra, sino también hacer planteamientos sobre estas distinciones, pero también retoma las distintas maneras en que se hacían los estudios, tanto comparativos, pero también para fechar, ¿no? A través, por ejemplo, de la glotocronología,
esta relación y la historicidad de las lenguas, ¿no? Y finalmente las fuentes comparativas. Entonces, estos 6 tipos de fuentes son las que alimentan esta gran obra, obviamente con toda la información que de sus trabajos fue realizando a la manera de la antigua antropología, que justamente, como pudieron notar, no solamente se basa, digamos, en lo arqueológico o en lo histórico, sino en ese conjunto de elementos que conforman también estos distintos elementos que tienen que ver con la cultura maya. Este contenido que en estas descripciones que se van haciendo y donde hacen alusión al medio ambiente, a la naturaleza y a todos los seres que pueblan este Yocolcab, este mundo, se hace de una manera tal que se convierte en un lenguaje ritual atravesado justamente por elementos que podemos considerar como parte de la poética en maya, ¿no? Y esto está desde las escrituras prehispánicas hasta los códices mayas coloniales, pasando por el lenguaje ritual de los menor, los que hacen con la palabra, los herederos de ese antiguo conocimiento que correlaciona al maya con el mundo que lo rodea. De ahí que mucho de ese conocimiento es el entendimiento del ser humano como parte integral del Yocolcab, como parte integral del mundo, y en una relación de respeto. Es justamente lo que hace la distinción, ¿no? Como lo planteaba Rus, de esta manera en la que describen las cosas los españoles y la manera en la que se entiende desde esta relación del maya con el mundo, ¿no? Esta relación de los mayas con la naturaleza, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, yo diría que aunque es indudable que en ciertas ocasiones los antiguos mayas se dice que tenían ciertas costumbres, ciertas tradiciones, em, creo que hace falta hacer pues más estudios de las descripciones que se hicieron en el lenguaje de Suyua o esta narrativa ritual, porque obviamente las lecturas que se hicieron de estos documentos coloniales muchas veces fueron hechas obviamente primero por los españoles y luego por gente que no habla maya. Y me parece que hoy, a raíz de los avances que hemos tenido también en la lingüística maya, en la antropología que va aplicada y se renueva con el conocimiento de la cultura maya, nos ayudaría para ver con otros ojos eso que está en esa tradición literaria maya. En ese sentido, de verdad, agradezco la invitación y también agradezco el que se me haya dado esta oportunidad de releer este importante libro, porque ya lo verán cuando lo lean, ¿no? Es una muy buena descripción que nos lleva desde justamente situarnos en Mesoamérica, luego hablar del área maya, hablar de quiénes son los mayas, sus tecnologías, sus actividades, la organización del trabajo, las características de su alimentación, los distintos tipos de habitación que todavía permanecen, la indumentaria, la organización social, en fin, todo esto que forma parte de esa religiosidad está entreverada precisamente por la lengua. Y eso es justamente lo que marcaría esta manera diferente de ser, de pensar y de existir en el mundo. Muchas gracias por esta oportunidad y creo que esta es una muy buena manera de celebrar 84 años de Lina, presentando una obra que sigue siendo vigente y que seguramente permitirá conocer
al mundo maya, a quienes somos, por parte de las nuevas generaciones, y también sin duda servirá para que los actuales y nuevos estudiosos de la cultura maya puedan conocer este material, que es auténticamente una guía para ir haciendo descripciones de este tipo. Muchas gracias, Nib Olal, Hachkimakiwol y Ualtal Tahuetelesh. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar, le vamos a pedir a nuestro director general que nos dirija unas palabras. Aquí de pie, porque en realidad yo nada más quería saludarlas y saludarlos a todos. Me parece que no hay mejor manera de conmemorar los 84 años del INAH que honrando a uno de los grandes precursores de la antropología y la arqueología en nuestro país, honrando por supuesto también a la gran nación maya, que tiene una larga historia, una enorme profundidad en sus saberes y en sus aportaciones a la cultura universal desde hace al menos 2500 años. Y agradecer muchísimo a Claudio y a la familia de Alberto Ruz por la posibilidad de hacer esta reedición. Yo creo que a veces en el INAH nos sentimos más pequeños de lo que somos. Por eso hicimos una presentación aquí cuando allá afuera está como el doble de la gente, y por eso editamos este libro en 1000 ejemplares. Yo estoy conversando con Fondo de Cultura Económica para que saquemos una siguiente edición, porque espero que esta se agotará inmediatamente, de al menos 3000 ejemplares más. Creo que es un gesto de enorme generosidad el que tuvo la familia para que pudiésemos juntos acometer esta coedición. Me parece un texto muy emotivo el que hizo Claudio a manera de semblanza en primera persona de la vida y la obra de Alberto Ruz. Agradezco enormemente a Ana Luisa Izquierdo, a Daniel Juárez, a Fidencio Briceño sus palabras, que nos muestran las enormes aportaciones que esta obra, la obra en su conjunto, la obra toda de Alberto Ruz, pero en particular esta, el pueblo maya, ayer y hoy, representan para el conocimiento de este gran tronco civilizatorio, plurinacional, este gran pueblo que abarca, como se ha dicho, 5 países por lo menos, y que se extendió por un amplio territorio de Mesoamérica, siempre defendiendo su derecho a decidir su futuro. En ese sentido, pues, me congratulo de que se haya podido hacer esta edición y esta presentación. Los invito a que pasemos al acto conmemorativo de los 84 años, a que sigamos la fiesta, a que disfrutemos la tamaliza y a que sigamos conversando sobre esta gran obra. Gracias.